supieron comprender. Terminó la música solemne de los cielos y volví a quedarme sola en este lugar. Tenía la luz del día cuando empezó el rumor de las avecitas que cantaban en esos arbolitos alrededor de mí, esos pajaritos que le remedaban las melodías a los ángeles que acababan de retirarse. Me quedé contemplando las palabras del Señor como escritura. Esclareció y vi los arbolitos aporreados de la fuerte tempestad que había caído alrededor de mí. Eran las 10 del día cuando bajó un ángel y se arrodilló junto a mí y me dijo: «Tu nombre es María del Rosario, la gran Madre de Dios que ha vuelto a la tierra. Te manda decir el Señor de los cielos que aquí están los poderes que traigo escritos, los poderes del cielo y tierra». Desde esa hora empecé a comprender y recuperar mis poderes, mi memoria y a contemplar los lugares de la tierra. Bajó otro ángel y se arrodilló por el otro lado y me dice: «Todos tristes estamos en el cielo. Los santos y santas de primer orden lloran y gimen sin cesar de ver, saber y comprender que en ti misma, Señora, vas a sufrir nuevamente lo que Cristo padeció en su pasión y a sufrir por la humanidad que no te sepa comprender. También espera, Señora, dice el Señor, que a las 11:30 pasará por aquí aquella pequeña que tú cuidabas y la que va a ser tu compañera, la que va a ser segura esclava de la cruz. De hoy en adelante no te dejaremos sola. Un coro de ángeles permanecerá contigo, invisibles y visibles para los que tengan fe y sigan tu santa ley». Aproximadamente a las 10:30 horas pasaba por este lugar mamá Salomé a llevarle los alimentos a un nieto de ella que trabajaba en el campo. Al acercarse por este lugar cubierto de hierba donde estaban dos cruces donde habían matado poco tiempo hace unos señores, pasando por este lugar tan sólido, oyó una voz que le dijo: «Detente, mujer». Al momento se detuvo, pero al oír esa voz sintió que eran los difuntos que le hablaban. Se sorprendió tan fuerte. Entonces oyó nada más que le dijeron que de sacerdote y de rosario, mas no vio a nadie, solamente esa voz. Se fue pensando que eran los difuntos. Cuando le volvió a hablar le dijo: «Camina, mujer, y anda en paz». Y se fue. No supo cómo pasaría ese arroyo tan crecido, el arroyo de los Otates. Mas luego no iba muy retirada de ese arroyo cuando empezó a recapacitar del susto. Tentó su canasta de alimentos que llevaba en la cabeza, su machete, su riata y su guaje de agua y su asadón. Entonces se vio la ropa y notó que ella no estaba mojada. Empezó a oír el ruido del arroyo que quedaba muy lejos de ella. Empezó a pensar que cómo sería posible que pasase ese arroyo tan crecido sin mojarse. Entonces se fue pensando que serían los difuntos que harían todo esto con ella. Entonces cuando empezó a recapacitar dijo para sí que como cuando aquellos hombres los mataron, antes no pagaran sus mandas, porque ella pensaba que serían algunas mandas que ellos debían, y así lo dijo: «¿Cómo no pagan las mandas y después lo andan fregando a uno para que pague sus mandas?». Llegó al campo, dio de comer, se puso a trabajar. Por la tarde, pensando que cómo se vendría para su hogar, porque la iban a volver a asustar, se vino con un señor que traía una poca de gallina a vender al pueblo de Puruarán. Pasó con él para que le diera valor al pasar por este lugar. El día siguiente se fue por detrás de un cerro entre unos callejones del cañaveral. Entonces salió muy arriba del camino y saliendo ese camino hasta ahí hay un llano. En él un arbolito llamado caulote. En una sombra vio una persona como vestida de azul, pero ella no se fijó porque iba caminando y pensaba que eran familias que en ese tiempo recogen frutas que se llaman changungas. Cuando menos se acordó, vio a una señora parada por la vereda donde ella iba caminando y la señora era muy hermosa. Se sorprendió entonces y ella le dice: «Tú huyéndome y yo siguiéndote». Le contestó que no había hecho su mandato, porque le preguntó: «¿Verdad que no hiciste lo que te mandé ayer?». Luego reconoció que era lo que ella había oído el día anterior. Entonces le dijo: «No, señora». Le contesta y le dice: «Mira, ve y dile al sacerdote que quiero la fe del Santo Rosario porque el mundo está perdido y se va a perder». Al ver a aquella persona junto a ella, que estaba tan hermosa y como nunca había visto una persona semejante a ella, se sorprendió y entonces le dijo: «Camina, mujer». Y se fue. Dio de comer y se puso a trabajar y enseguida regresó por el mismo lugar porque ya comprendió que no era un espanto, ya sabía lo que era. Al tercer día ya pasó por este lugar donde ella le hablaba y cada que pasaba la encontraba sentada en una piedrita que es la que ahora está sirviendo de peña en su lugar. Entonces en ese tiempo y ahí la veía sentada en la piedrita.
Momentos se paraba y momentos se hincaba al pie de la guasimita, y cuando menos acordaba estaba en medio del camino para decirle que fuera a decirle al sacerdote que quería la fe del Santo Rosario. Así duró durante la segunda semana de junio del 73 hasta agosto de la primera razón, porque ella no se sentía útil de dar estas razones. Entonces, cuando se cumplieron los 4 días en que ella pasaba por aquí, porque ella tenía que pasar siempre día a día, porque tenía que llevarle de comer a su nieto porque estaban en los beneficios de la milpa. Entonces le decía a ella que no podía hacerle el mandato porque ella era una mujer que solo no se entendía. Ella no era muy asidua a la iglesia, solamente la devoción del Santo Rosario tenía. Y le preguntó a la Reina de los Cielos que por qué no iba a misa, y le contestó que no iba a misa porque desde que una vez que fue en unos 15 días, y luego que ya tardó en ir al templo, unas de las franciscanas le dijeron que antes no había temblado el templo porque la habían visto ahí. Entonces ella pensó que ya no había misa para ella, para que no se condenaran por su culpa por estarla juzgando. Entonces ella le contesta y le dice: siempre tienes que ir a decirle al sacerdote que quiero la fe del Santo Rosario porque el mundo está perdido y se va a perder. Eso le platicaba todos los días desde la segunda semana de junio hasta el 23 de agosto, que ya no pudo soportar el secreto. Entonces para el 23 de agosto, después de platicar día a día y desobedecerle en su mandato, entonces se le perdió 4 días. Cuando ya no la veía durante esos 4 días, sintió la tristeza al pasar por este lugar y no verla. A los 4 días la encontró de vuelta en la guasimita y entonces le dijo: señora, ¿en dónde estaba que yo no la había visto? Y le contesta diciendo: mira mujer, si yo te dijera te volverías loca. Y le contestó: ¿por qué, señora? Mira, fui a una ciudad, para Ciudad Cerdán, porque allí iba a haber un castigo y lo hubo. Cuando yo llegué a esa ciudad me avalé de una niña y la mandé con las mismas razones que te di a ti, a un sacerdote. Me la burlaron, me la empujaron y me la hicieron llorar. Entonces estaban en una junta con muchas señoras. Cuando ella salió triste llorando a darme las razones, empezó el castigo. Entonces pedí misericordia al Creador que no se terminara esa ciudad, porque en esa ciudad se iban a terminar muchos justos, muchos niños que recibieron su castigo por las lágrimas y la vergüenza que había recibido esa niña. ¿Y si lo quieres hacer tú en este pueblo y en el mundo entero? Entonces le contestó: señora, ahora sí le voy a hacer su mandato. Fue por el 22 o 26 de agosto, que no recuerdo bien la fecha. Entonces, de regreso todavía, en su casa no le quiso hacer el mandato. El segundo día le dijo: ¿qué ha pasado? ¿Por qué no haces el mandato de decirle al sacerdote que quiero la fe del Santo Rosario? Entonces fue y le habló a un señor que era cursillista, con el que tenía mucha amistad, y le dijo qué era lo que le pasaba y que fuera él, porque ella no tenía valor de irle a hablar al sacerdote. Ella ni cuenta se daba de que el sacerdote del pueblo no estaba. El que estaba era un padre que se apellidaba Montaño, que ahora es el cruel rebelde de todos nosotros en este pueblo, de los que estamos en la creencia de la Santísima Virgen, por ser la realidad de la verdad, que ella está viva y conforme mamá Salomé la veía y ella le hablaba. Entonces fueron con el sacerdote y le contesta el señor antes de ir que él no puede ir solo, que él prefiere acompañarla para que fuera a darle las razones al padre.